Hola, soy José Salomón Perdomo y represento al Centro de Investigaciones Matemáticas, Económicas y Sociales. Seguimos entonces con la construcción del modelo de simulación de políticas económicas que tiene su base en la matemática, en la econometría. Y después vamos a desarrollar el teorema de Poole, que son aplicaciones del mismo modelo ampliado a la teoría de juegos, a la programación matemática, a la econometría, ¿verdad? Bien, entonces, habíamos concluido que el PIB, ¿verdad? Está relacionado, los crecimientos del PIB están relacionados con los crecimientos sectoriales y que son una combinación conversa de esos patrones sectoriales, que las importaciones totales también son una combinación conversa de los crecimientos de las importaciones sectoriales y lo que se importa a cada sector, y que el empleo también es una combinación conversa de los crecimientos de los demás empleos, y que a su vez en una política de importaciones se pueden, digamos, establecer pautas o alternativas sobre niveles de importaciones que impactan en la producción sectorial y que impactan en el empleo en el corto plazo. Pero a su vez decíamos que este modelo se puede extender a mediano plazo. Ahora, también estas relaciones, habíamos encontrado dos métodos para utilizar estas relaciones. Una de ellas decíamos que las estructuras porcentuales, que son estas, ¿verdad? Estas estructuras porcentuales si estamos tomando 35 años o 40 años o 40 datos, hay 40 datos, por ejemplo, de estas estructuras porcentuales, pero que hay n-1 dato de los crecimientos. Entonces, en el año, para el caso 2018, caso Honduras, estos parámetros, estructuras porcentuales del PIB por sectores, ¿verdad? En el crecimiento del PIB en el 2019, estos parámetros quedan establecidos, y entonces nada más es establecer tendencias o reglas de política económica de las producciones sectoriales, ¿verdad? Bien, igualmente con las importaciones, si hay, por ejemplo, 40 datos, ¿verdad? Entonces, estructuras porcentuales hay 40 y crecimientos hay 39. Entonces, en el pronóstico del año 2019 de crecimiento de las importaciones, estos valores ya quedan establecidos, y lo único es establecer políticas de importaciones de cada uno de los sectores de acuerdo a la cantidad de divisas que se dispone y a los niveles de deuda externa que se van a contraer, y además también de las remesas familiares, que son las que sostienen esta economía, ¿verdad? Y también en menor grado las donaciones, ¿verdad? Es decir, que son poquísimas, por cierto, ¿verdad? Y también el empleo, también si hay 40 datos, entonces estas estructuras porcentuales A1, A2, A3, A4, A5, ¿verdad? Son 40, los crecimientos son 39, y entonces si queremos predecir el crecimiento del empleo en el 2019, entonces hay que establecer políticas de empleo que a su vez están relacionadas con la producción, como hemos establecido aquí, que el empleo depende de la producción agropecuaria, el empleo industrial, la producción industrial, y así sucesivamente. Entonces tenemos toda una estructura, y que además las elasticidades son aplicaciones de las derivadas. Entonces todo esto es cálculo diferencial, todo esto, ¿verdad? Bien, ahora voy a borrar aquí la pizarra para explicar otras cositas más. Bien, entonces decíamos que estos crecimientos, por ejemplo, el crecimiento del PIB, entonces el crecimiento del PIB
en el periodo siguiente va a ser el crecimiento del PIB, va a ser el PIB en el T multiplicado por ese crecimiento del PIB. 1 más el crecimiento del PIB. Igualmente con cada una de estas variables, ¿verdad? Cada uno de los sectores, por ejemplo, el sector comercio y servicios, ¿verdad? Del sector comercio y servicios en el periodo T más 1 va a ser igual a la producción del periodo T del comercio y servicios multiplicado por 1 más ese crecimiento del sector comercio y servicios. Igualmente con el empleo, ¿verdad? El empleo, por ejemplo, en el año siguiente, total, por ejemplo, en el año siguiente es igual al empleo en el año T multiplicado por 1 más ese crecimiento del empleo en el año T. E igualmente con las importaciones. O sea, las importaciones sectoriales o totales en el año siguiente son las importaciones en el año anterior por 1 más ese crecimiento que está ahí, que se obtiene, que es una combinación convexa de las demás importaciones sectoriales, ¿verdad? Importaciones totales. Bien, una vez dicho eso, entonces podemos, en base a proyectos de crecimiento, volver otra vez a las ecuaciones de identidad, establecer las relaciones, y todas son compatibles con los crecimientos, ¿verdad? O sea, pues, que si usted calcula el crecimiento entre este y este, le va a dar este mismo, que es este mismo que está aquí, ¿verdad? Se puede hacer con el Excel. Y finalmente, ¿verdad? Voy a borrar aquí. Mediante el PIB gasto día gasto, que el crecimiento del PIB es igual a un parámetro, por ejemplo, B1 por el crecimiento del consumo privado, más un parámetro B2 por el crecimiento del consumo público, más un parámetro B3 por el crecimiento de la inversión privada, más un B4 por el crecimiento de la inversión pública, más un B5 por el crecimiento de las exportaciones, menos un B6 por el crecimiento de las importaciones, que son estas mismas importaciones que están aquí, y sería consumo privado, público, inversión privada, pública, exportaciones y la suma B1 más B2 más B3 más B4 más B5 menos B6 es 1. Y decíamos que esto se obtenía de las importaciones, perdón, estas exportaciones van a la balanza de pagos, estas importaciones van a la balanza de pagos, ¿verdad? Se cumple esta identidad, pero lo más importante es que una vez que se ha calculado el crecimiento del PIB, este crecimiento del PIB ya queda establecido aquí, ¿verdad? Y despejando el crecimiento del consumo privado, vamos a obtener aquí el despeje, ¿verdad? Donde aquí vamos a tener, por el caso del crecimiento del PIB, menos el crecimiento, menos B2, el crecimiento de la inversión pública, menos un B3 por el crecimiento de la inversión privada, menos un B4 por el crecimiento de la inversión pública, menos un B5 por el crecimiento de las exportaciones, más el B6 por el crecimiento de las importaciones, esto dividido entre B1
genera entonces el otro componente de políticas de importaciones, ¿verdad? Porque una vez que diseñamos las políticas del gasto público, ¿verdad? Que en este caso es lo que se está ahorita luchando en Honduras, donde se tiene un gran exagerado presupuesto militar, donde hay 128 diputados cuando solamente deben haber 60, donde hay altos funcionarios que ganan más que el presidente de la República. Esos gastos exagerados deberían destinarse a la educación. Igualmente se pueden diseñar políticas de la inversión pública, ¿verdad? Y estas exportaciones se calculan en base al tipo de cambio de instrucciones de Coase-Douglas, ¿verdad? Y esto. Entonces, todo eso viene impactado en el consumo privado. Bien, y por último, el último minuto, este tipo de modelo surge de ILPES, CEPAL, que lo elaboraron en 1982 con sus planes. Lugar donde yo trabajé en 1985, una vez que había sacado mi maestría en matemática aplicada a la economía, donde elaboré en ese periodo, pero después ese modelo que estaba en Fortran y después lo convertí a Pascal y después lo pasamos al Excel, ese modelo fue enriquecido con los trabajos de Andrés Solimano y de András Utov. Y el modelo fue ha sido presentado en varias ocasiones, lo hemos ido mejorando y tenemos esta posibilidad, ¿verdad? Gracias por su atención y muy amables. En el próximo vamos a seguir trabajando con el teorema de Poole. Gracias por todo y espero que los matemáticos que hagan estas demostraciones acepten mi invitación de que se incorporen a la escritura del CIMES, donde no vamos a solicitarles dinero, solamente vamos a necesitar su intelecto para poder desarrollar y convertir esto en una universidad y hacer educación virtual y todo lo demás. Gracias, muy amables, hasta pronto.